Muy buenas noches, mis amados hermanos, espero se encuentren muy bendecidos, llenos de Dios y de la gracia y el amor de su misericordia. Reciban un cordial saludo de su siervo y amigo, el pastor Edwin Vanegas. Damos entonces inicio a este servicio de hoy, miércoles, y que sea Dios llenando nuestros corazones, nuestras vidas con su palabra, porque su palabra es vida, porque su palabra es una fuente, porque su palabra sacía, porque su palabra es alimento, lo dice ella misma. Y qué hermoso entonces poder hoy miércoles llenarnos de esa palabra que es vida, que es una fuente, que es un manantial, que es alimento, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vamos en esta noche a orar, amados hermanos, y que sea Dios guiando nuestros corazones y nuestro entendimiento en esta preciosa y maravillosa noche. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, infinitas gracias por la vida. Gracias por esta semana, gracias por este nuevo mes de febrero que ya va en su tercer día y es una bendición porque hasta aquí nos has guardado y nos has protegido. Hasta aquí has tenido misericordia. Como lo dijo Jeremías en el libro de Lamentaciones, no hemos sido consumidos porque sus misericordias no han decaído, sino que son nuevas cada mañana. Gracias, precioso Dios, y sé tú guiando nuestras vidas, sé guiando tú a tu pueblo a través de tu palabra. Señor, y que seamos guiados, instruidos por el poder y el mensaje maravilloso de tu Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra, que es tu gloria y tu mensaje divino. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy quiero hablar de alguna manera de un error que muchos desconocemos. A veces nos hacemos presos de mentiras, de comentarios que los adoptamos como verdades, pero cuando llega un tiempo se devela, se muestra, sale a la luz que eso era un mito o no era correcto. Y en la vida espiritual estamos llenos de algunos errores y muchos los desconocemos. Y hoy quiero hablar de un error, de un error que muchos desconocemos. Y el que lo conozca, pues gloria a Dios porque nos retroalimentamos, ¿verdad? Pero, ¿cuál es ese error? Muchos nos preguntan, bueno, pastor, cuéntanos cuál es ese error que muchos desconocemos. De alguna manera, nosotros hemos caído en el error de reprender el chisme, de reprender la ira, de reprender la mentira. Y de alguna manera la Biblia nos habla más de hacer morir. El apóstol Pablo es muy intencional en decir hay que morir. Y aquí hay una diferencia muy grande entre reprender y morir. Cuando reprendemos, de alguna manera es sacar algo, castigar algo. Y cuando hablamos de morir, hablamos de algo que ya no tiene vida en sí, que ya no tiene ninguna facultad de poder, ni de sentir, ni de nada. Es lo que pasa cuando hablamos de un occiso, o sea, un muerto. ¿Por qué se habla que es un muerto? Porque no tiene vida en sí ya. Ya tú le puedes coger la mano y no va a hacer repulsa porque de alguna manera ya está el cuerpo inerte, muerto. Si tú lo vas a golpear, no va a sentir. Entonces, de alguna manera, el apóstol Pablo, y quiero que vamos a la palabra de Dios, y eso está en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice así bajo la dirección del Espíritu Santo: haced pues morir lo terrenal. En otras versiones dice: por lo tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. En otras versiones dice: hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Otra versión dice: así que saquen todo el mal de su vida. De alguna manera, una buena traducción sería: así que saquen todo el mal de su vida. No reprender. Y hay cosas, iglesia, que a veces, por eso hoy quise hablar, un error que muchos desconocemos, y es estar reprendiendo todo. Señor, reprendo todo chisme, reprendo, Señor, todo espíritu de ira, todo espíritu de mentira. Pero
Cuando vamos a la palabra, y la palabra es la luz, la palabra me guía a toda verdad, la palabra es fuente de vida. Y cuando tú vas a la palabra de Dios, te encuentras más con que no es un acto más de reprender, sino es algo que está dentro del corazón del hombre. Y aquí es donde tenemos que ser de alguna manera intencionales, sagaces, entendidos, porque sabemos en algún texto que usamos mucho, y es Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Quise predicarlo hoy y no el domingo, porque yo he aprendido algo, iglesia. La peor diligencia es la que no se hace. Y yo creo que el canal, esta plataforma de YouTube, va a ser de alguna manera muy útil en el futuro. Lo está haciendo ahora, pero en el futuro va a ser mucho más útil. Vamos a pasar de pocos a muchos, de pocas visitas a demasiadas visitas. Y qué bueno tener este material ahí grabado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, iglesia, de los errores se aprende, ¿o no, iglesia? Y eso es lo que yo quiero, de alguna manera, que nosotros sepamos y conozcamos. Entonces, ¿por qué es un error que muchos desconocemos? Porque nos han enseñado a reprender. A ver, quiero de pronto hacer una salvedad. No es que no hayan de pronto espíritus de ira, de chisme, que quieran confabular, porque vemos que hay una parábola que Jesús refiere y dice que fueron y sembraron una semilla de trigo, pero vino el adversario, vino el enemigo y puso en la noche una semilla de cizaña. Y al otro día dicen los discípulos, maestro, pero nosotros solo sembramos trigo porque hay cizaña. Y Jesús les explica por qué vino el enemigo y puso cizaña y se fue. Entonces, no es de alguna manera decir que no puedan haber quizás espíritus, demonios que trabajen en estas áreas de hacernos caer, de hacernos fallar. Pero yo quiero ir más a una verdad de Cristo, porque aquí de alguna manera, cuando hablamos de que si hay espíritus de chisme, espíritus de mentira, especulamos, porque la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no da luz a que hay este tipo de espíritu. Claro, sí, si vamos a Satanás, dice la palabra de Dios, pues él es padre de mentira, porque desde el principio miente. Pero una cosa es que él me impulse, o una cosa es que él sea mentiroso, a que él envíe espíritus de mentira sobre nosotros. Claro, de alguna manera, no quiero que nos confundamos. Sí hay de pronto alguna luz en algunas manifestaciones como la mentira. Dice que él ha cegado el entendimiento para que no entiendan. Entonces vemos que sí hay influencia poderosa de Satanás. Pero cuando digo que es un error que muchos desconocemos, yo creo que cuando el apóstol Pablo dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, y hace una lista. También eso lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 13, donde de alguna manera el apóstol Pablo es muy intencional y él dice, mire, y quiero que lo leamos del versículo 12, te lo voy a leer por ti, tú lo anotas en tu agenda. Dice Romanos capítulo 8, versículo 12 y 13, dice, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Versículo 13 dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Leí también el 14, pero dejémoslo hasta el 13. Dice que porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. ¿A qué? A la naturaleza pecaminosa. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. De alguna manera, podemos ver que Pablo se preocupa mucho, demasiado, por esas acciones, hábitos que destruyen el ser humano, que no dan testimonio de la nueva naturaleza. Entonces, yo quiero que de alguna manera seamos prácticos en esta noche, y es, si leemos, de alguna manera, si leemos en Marcos capítulo 7, el versículo 18, pero saltamos al 21, leamos el 18, y el 18 dice,
¿Tampoco ustedes pueden entender? Dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a la letrina. Entonces Jesús les explica. Luego Jesús añadió, lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro. ¿De dónde? De adentro. Entonces, de alguna manera, lo más sabio es decirle, Señor, saca mi corazón. ¿Por qué? Porque el robo, el homicidio, el adulterio, la malicia, el chisme, la envidia, la arrogancia, viene de dentro. Entonces, cuando leemos Colosenses capítulo 3, de alguna manera yo lo leí del versículo 5, pero Pablo aclara algo en el versículo 7 de Colosenses capítulo 3. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en el conocimiento e imagen de su Creador. Aquí hay un principio, escúcheme este principio que hay acá. Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 18 al 21 le explica que, mire, lo que entra al estómago, a la letrina va. En palabras de nosotros, para que entendamos, es lo que nosotros comemos va al baño, al WC. Esto no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, es lo que hay en el hombre, en el corazón del hombre. Y aquí podemos dar una apreciación maravillosa, y es, Pablo dice, en Colosenses dice, dejemos ese ropaje, esa vieja naturaleza que estaba viciada, y se ha puesta la nueva naturaleza que se va renovando en el conocimiento a imagen de su Creador. Esta nueva naturaleza no hace excepción de personas. Pablo lo explica en el versículo 11. Ya no hay griego, no hay judío, circunciso, incircunciso, culto, inculto, esclavo, libre, sino que en Cristo todos somos uno. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revistámonos de las buenas cosas. Y empieza a dar otra lista. ¿De cuál lista? De bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de tolerancia, de perdón. Y dice, sobre todo, vístasen con el vínculo perfecto que es el amor. Pero, ¿qué es lo profundo acá? Jesús dijo en Marcos, también lo vemos, quizás, creo que están también en Mateo, si no estoy mal. Aquí hay algo profundo. Jesús les aclara a sus oyentes y le dice, hasta ahora no habéis entendido. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar al hombre. Y aquí hay algo preocupante, iglesia. ¿Qué es lo preocupante? Entonces, si nada de lo que viene de afuera me puede contaminar, quiere decir que yo ya lo tengo en el corazón. Y ahí es donde yo tengo que hacer morir estas obras terrenales. Como lo dice la palabra de Dios, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y hay una lista. Si algo no tiene vida, ¿por qué? ¿Por qué todavía domina en nuestros corazones, iglesia? Hagamos el ejemplo así, práctico. Hagamos este ejemplo práctico. Si yo reprendo la mentira, que fuera un acto viable, seguro, bíblico. Si yo reprendo la mentira, de alguna manera lo que estoy haciendo es castigar la mentira y sacándola fuera. Pero sucede que esa mentira, si hacemos el caso que sea pertinente reprender la mentira, el espíritu de mentira, quiere decir que yo lo sacaría, pero algún día volvería o me lo volvería a encontrar. En cambio, si usted hace morir, si hacemos morir algo, quiere decir que el día de mañana que nos lo encontremos ya no va
hacer efecto porque ya va a estar, si hablamos del cuerpo humano o de un animal, va a estar descompuesto. Pero algo que solamente sacamos no lo vamos a poder volver a encontrar en el camino, en el paso. Y a mí me gusta mucho algo que nosotros a veces olvidamos de alguna manera, y es que hay verdades que a veces se nos olvidan o las dejamos pasar y de alguna manera se nos olvida algo. Cuando Jesús fue tentado, escúchame iglesia, cuando Jesús fue tentado, dice que el Espíritu llevó a Jesús a un desierto y allí fue tentado por el tentador. Mateo no habla lo que habla Lucas. Mateo habla lo que no habla Marcos. Lucas habla lo que no habla Marcos ni Mateo. Me explico. Cuando tú ves a Marcos, ¿qué dice? En la tercera tentación, vete Satanás, porque escrito está, solo a Jehová tu Dios servirás y adorarás. Marcos de alguna manera no es explícito. Marcos lo único que dice es, y está en Marcos capítulo 1, versículo 12, creo en adelante, dice que, y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado, y estuvo habitando entre medio de las fieras. Y ya, pasa al ministerio de Jesús. Pero Lucas da un detalle que nosotros a veces hemos olvidado, y que es muy bíblico, de alguna manera tiene mucha profundidad bíblica. Y es Lucas capítulo 4, la descripción de Lucas, el médico, dice en el versículo 13 lo que algunas veces hemos pasado por alto. Dice que así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Eso lo leí en la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí es donde yo digo, tiene mucha profundidad bíblica. ¿Por qué? Porque Pedro lo dice. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Y Él nos dice, porque vuestro adversario anda como un rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. Entonces, escúchame esto. De alguna manera, lo que viene de afuera, tenemos nosotros es que resistirlo. Y ahí es donde Santiago 4, también 7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá. Al diablo no hay manera de atarlo, porque entonces cuántas veces y cuántos años y cuántas horas y cuántos tiempos de oración vamos a estar atando al diablo. Al diablo no lo podemos atar. Como lo dijo Judas, ni aún se atrevió a proferir juicios y no dijo Jehová te reprenda, Dios te reprenda. De alguna manera Jesús no ató, en la tentación Jesús no ató a Satanás, sino le dijo, vete Satanás, porque escrito está. De alguna manera Jesús tampoco reprendió a Satanás, sino que lo resistió. Cada uno de sus ataques lo resistió con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Y escrito está, solo a Jehová tu Dios adorarás y servirás. Entonces de alguna manera nosotros caemos en un error al estar pensando que toda mi mentira, que todas mis faltas, mis pecados sexuales, morales, mis pecados verbales, mis malos pensamientos, son implantaciones diabólicas y satánicas. Pero no, son de la naturaleza caída. Porque Jesús lo dice, no es lo que está afuera, no es lo que viene de afuera lo que puede contaminar, es lo que hay dentro del corazón. Y aquí es donde viene una revelación profunda. Si Pablo dice vestíos, despojados del ropaje viejo, de la naturaleza vieja, y vestíos de la nueva naturaleza. Pablo también dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, todavía no le he mostrado lo que quiero mostrarle, y es, hay algo. Jesús dijo el corazón. Ezequiel 36, 26 dice que Él quitará el corazón de piedra y colocará un corazón de carne. Es lo profundo.
Si nosotros llegamos a Cristo, lo que Dios debe o hace, suponemos, o más que suponer, es una realidad espiritual. Dios dice: en los postreros tiempos quitaré de esto de mi pueblo y colocaré esto. Nosotros tenemos que entender que hay un corazón que ya no es de piedra sino de carne. Y ese corazón está fijado, ligado a dos cosas importantes. Está ligado a Dios y a su Espíritu Santo. Porque ahí es donde Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ese nacimiento viene con una profundidad también, y es que hay un corazón que es quitado y no está viciado a las obras pecaminosas y a este cuerpo de muerte, sino que está ligado al cuerpo de Cristo, a la verdad de Cristo, al Espíritu. Porque ahí es donde la palabra de Dios dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí comprendemos, iglesia, que ese error que muchas veces desconocemos es que nosotros debemos saber cuál es nuestro enemigo, y nuestro enemigo somos nosotros mismos. Nuestro primer enemigo somos nosotros. El segundo es el mundo, porque nos presenta sus placeres. Y el tercero es el tentador, Satanás, que viene a influenciarnos y a querer ponernos en contra de Dios, porque el obrar de Satanás siempre es el mismo. En Génesis 3, ¿qué viene? Viene a hacer una conversación. Y cayó Adán y Eva en esa conversación y fueron detractores de la verdad, fueron desobedientes al mandato de Dios. Siempre Satanás está afuera, no está adentro. Satanás va a atacarte desde afuera, no desde adentro. Ahora, hay algo a lo cual nosotros tenemos que ser muy sabios y entendidos, iglesia, y es que más que estar reprendiendo es hacer morir. Y cuando hablamos de hacer morir, es algo que queda inerte, que no tiene vida, que ya no tiene control, que ya no puede hacer nada, porque algo muerto ya no puede moverse, ya no puede caminar, no puede hablar, no puede ver, no puede hacer nada. ¿Y qué tenemos que hacer como creyentes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay en nuestras manos? Por eso la palabra de Dios es tan gloriosa. Por eso la palabra de Dios es tan maravillosa. Y si yo hoy, a través de la palabra, del Espíritu Santo, te estoy llevando a salir del error, no es tanto reprender, es hacer morir. Y hay algo que a nosotros se nos olvida, y es que nosotros somos seres de hábitos. Y lo primero a lo cual nosotros nos enfrentamos cuando empezamos una nueva vida en Cristo es a eso, a romper esos hábitos, esa vida que llevamos cotidiana de prácticas engañosas, mentirosas, idólatras, de todo aquello. Entonces, cuando yo debo ir al altar de Dios, cuando yo voy al altar de Dios, cuando yo voy a orar, debo más quitar mi pensamiento de reprender y establecer un pensamiento de hacer morir. Hacer morir todas estas obras terrenales, todas estas obras infructuosas, todas estas obras que para nada nos aprovechan, sino que nos hacen ser enemigos de Dios. Entonces, en esta noche quiero invitarte en esta noche. Salgamos de ese error de estar reprendiendo y entremos más a algo bíblico, establecido, poderoso, glorioso, que es hacer morir. Y hay aquí, Dios mismo lo dice en Jeremías 17:9. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No yo, sino Jehová, que escudriña y da a cada uno según el fruto de sus obras. Vemos que David dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame por el camino de tu justicia. En una oración maravillosa David dice: guíame por la senda de tu justicia, hazme recordar tu camino. Hoy la palabra nos está guiando, hoy la palabra nos está direccionando, amada iglesia. Hay que hacer morir las obras terrenales. Cuando algo está muerto ya no me controla, ya no me domina. Cuando dejamos morir esto, ya no tiene dominio sobre mí.
Por eso la palabra de Dios dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues Cristo venció la muerte. Y en Cristo estamos juntamente resucitados con Él. Debemos ser muy contundentes en el momento de ir a cómo estamos actuando, qué estamos haciendo, qué es lo que no es muy verídico, no es muy confiable, y qué es lo confiable absolutamente. Y lo confiable absolutamente es la información que me da la palabra, es los parámetros bíblicos, es la dirección bíblica. Muchas veces nosotros sentamos, de alguna manera va a sonar ofensivo, iglesia, pero lo digo con amor, iglesia de vida, y a mis queridos y hermanos que están escuchando y escuchan estas enseñanzas por este canal de YouTube de Iglesia de Vida para las Naciones. A veces nos metemos en una religiosidad que es destructiva, que no edifica, que no nos ayuda a crecer, que no nos ayuda a avanzar. Yo creo que hay que tomar algo que se llama responsabilidad. La responsabilidad de que nosotros somos los que de alguna manera accedemos y le permitimos asequibilidad al pecado en nuestras vidas. Ya la palabra me dice en Romanos 6 que fuimos muertos al pecado, porque fuimos bautizados en la muerte con Cristo y también fuimos resucitados con Cristo. Y fuimos muertos al pecado. Entonces, de alguna manera, iglesia, yo creo que debemos salir como lo dice el apóstol. Cuando era niño hablaba como niño. Cuando era niño pensaba como niño. Cuando soy viejo hablo como viejo. Cuando hablo y pienso como adulto. Entonces, iglesia, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Entonces, hay que... ¿Sabe qué dice Romanos 6:14? Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como dice la palabra de Dios, dice Romanos 6:22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras la da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Hemos sido libres del pecado. Un muerto no puede gobernar a un vivo. Algo que está muerto no puede gobernar un organismo vivo. Por eso en esta noche te quiero alentar. Te quiero decir en esta noche, se puede hacer morir lo terrenal, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20 dice, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién es más fuerte? ¿La muerte o la vida, que es Cristo? Cristo nos mostró que Él pudo vencer el pecado, que Él lo venció por nosotros. Tú lo puedes hacer morir. Entonces, ¿cómo se llama esta enseñanza? Un error que muchos desconocemos. Más que estar reprendiendo es hacer morir las obras terrenales. Y así podremos ver frutos. Así podremos crecer en dominio propio. Así podemos crecer, como lo dice el mensaje maravilloso de Tito. Dice Tito 2:14, dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Quién se entregó en rescate de nosotros? Jesús se entregó en rescate. Nos rescató de toda maldad y nos purificó para sí un pueblo elegido,
dedicado a hacer el bien. Comportémonos como puros. Comportémonos y pensemos en las cosas que proceden del reino de los cielos. Y también como lo dice la palabra de Dios en Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, poned los ojos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Podemos ser una iglesia diferente, iglesia. Podemos ser un creyente diferente. Con esta verdad de hoy, con este error que desconocíamos muchos, porque ya no es que lo desconocemos, lo desconocíamos. Ya fue pasado a través de esta enseñanza. Y vamos a trabajar en matar la mentira, el engaño, las pasiones desordenadas, las disensiones, los pensamientos turbios, las obras que no conducen a la vida santa y agradable a Dios. Hoy tomemos la responsabilidad. Vamos a crucificar en el poder de Cristo Jesús todo aquello que no edifica, todo aquello que desfigura el Evangelio, todo aquello que va en contra del Evangelio. Hermanos, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Iglesia, Pablo de alguna manera dice que sean de alguna manera imitadores de Él, que seamos imitadores de Él, que seamos imitadores de ese hombre, de ese siervo. Y que seamos esos hombres y mujeres esforzados y valientes, que amamos y creemos en todo lo que es debido, en todo lo que es maravilloso, en todo lo que es precioso. Hoy, dediquémonos. Filipenses 3:17, con esto oramos. Pablo le escribe a los de la región de Filipos: amados hermanos, tomen mi vida como un modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Pablo dice con lágrimas en los ojos. Les dice, hay muchos que con su conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz. Y lo más triste es lo que dice el versículo 19, van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Pero mire lo que dice Pablo, aquellos que han creído a la salvación, que han creído a Cristo. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que podrán todas las cosas bajo su dominio. Qué hermoso. Qué hermoso saber que Él le dice que una conducta que va conforme a los deseos terrenales es un enemigo de la cruz de Cristo. Fijémonos cómo andamos, fijémonos cómo estamos viviendo, con temor y temblor. Somos cartas leídas, somos la luz, somos los embajadores de Cristo, somos los portadores de la luz, de la sal, somos los que fuimos llamados a mostrar el carácter, la santidad y la gloria de Dios. Por tanto, hermanos, oremos en esta mañana. En esta noche, perdón. Señor, gracias por tu fidelidad.
Gracias por tu amor maravilloso. Señor, hoy fuimos sacados de un error. Más que reprender es hacer morir las obras terrenales. Más que pensar en estar peleando con el diablo, es hacer morir toda obra del pecado en nuestros corazones a través de tu Espíritu y de tu palabra, a través de Cristo Jesús. Y vivir una vida agradable, una vida llena de ti, precioso Dios. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos en nuestras flaquezas. Ayúdanos, Señor mi Dios mío, en esos momentos oscuros. Y levanta nuestras cabezas. Señor, rescata del engaño, Señor, aquel que estuvo engañado por años. Hoy es tiempo de vivir en la verdad, y tú eres la verdad, el camino y la vida, Jesús. Gracias por tu palabra, porque ella es lámpara y luz, porque ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar, porque ella endereza mis pasos, porque ella corrige, Señor, mi vida, nuestras vidas. Que sea tu poder guiando nuestros corazones. En Cristo Jesús los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban un abrazo, reciban esperanza, reciban fortaleza, reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo bendecido dice, amén. Dios los bendiga, les amo en el amor del Señor. Nos vemos el viernes con la ayuda de Dios, allí en la vigilia. Muchas bendiciones. Chao, chao.